Horas antes de que ocurrieran los extraños sucesos, los protagonistas de todas estas historias se estaban divirtiendo, estaban teniendo una experiencia agradable. Súbitamente se transforma el paisaje, la sangre se agolpa, el ritmo cardíaco se eleva, hay sudoración, escalofríos, aparece y desaparece la confianza y la esperanza de que todo terminará bien. Sumérgete en estos 3 relatos largos ocurridos en campamentos. Cierra los ojos, apaga la luz y que venga la oscuridad. Uno. Lagunas de Zempoala. Nos conocimos en un campamento. Sucedió hace poco más de 7 años. Esa clase de excursiones y aventuras se volvieron un pasatiempo compartido, una constante a lo largo de nuestra relación. Es por eso que para celebrar mi cumpleaños nos fuimos de acampada. Decidimos por común acuerdo ir a las lagunas de Zempoala. Con tanta premura no se nos ocurrió algo más. En la terminal de autobuses nos subimos a un camión que nos llevó a Tres Marías. De ahí nos fuimos de aventón. Una pareja nos dejó subirnos a la caja de su camioneta. El camino desde Tres Marías hasta las lagunas de Zempoala está lleno de curvas peligrosas y barrancos. En menos de media hora llegamos a la entrada del parque. Las personas que nos ofrecieron el aventón apenas se detuvieron para que nos bajáramos. Casi tuvimos que saltar. Era un poco tarde. Los puestos de comida, los negocios ya empezaban a recoger sus cosas para marcharse de ahí. Para nosotros era la hora perfecta. Muchas familias llegan desde temprano para aprovechar el día, hacer un picnic, comer quesadillas en los puestos, montar a caballo. Pero nosotros no íbamos a eso. Nuestra intención era únicamente llegar a acampar. En los letreros de la entrada del parque dice que hay vigilancia las 24 horas, pero en esa ocasión al menos no había nadie. Le quedaban unas cuantas horas a la tarde. Aún tendríamos suficiente tiempo para montar la casa de campaña y luego, como ya era costumbre, explorar un poco el bosque. Bajé las mochilas, levanté la cabeza y aspiré el fresco aroma de la vegetación. Aún no oscurecía, pero la luna ya se veía en el cielo. En el lago también había aparecido su reflejo. El paisaje era increíble. A nuestros alrededores el rumor del bosque vivo era una especie de inmediato remedio para el estrés. A punto estuve de comenzar la instalación de la casa de campaña cuando vi que mi esposa no perdía de vista un punto a la lejanía. Tuve curiosidad y le pregunté qué estaba viendo. Tardó en responder. Se veía azorada. A lo lejos, a la orilla del lago, había una pequeña extensión de tierra. Era verde y reluciente. El pasto ahí se veía bastante fresco. Me preguntó que si solo por esta ocasión no habría inconveniente en que colocáramos nuestro campamento ahí, al otro lado de la laguna. Casi estoy seguro de que si en ese momento hubiera estado presente algún vigilante, nos hubiera prohibido de inmediato alejarnos de la zona de campamentos. En ese momento no me pareció en lo absoluto una mala idea. De hecho, estaba muy entusiasmado, por la ocasión, por la compañía y porque al otro lado de la laguna estaríamos completamente solos. ¿Me explico?
Podríamos tener una noche romántica bajo la luz de la luna, en esa fresca e imponente intemperie. A ese lugar, sugerido por mi esposa, solo se podía acceder bordeando la laguna por su lado derecho. Antes de llegar, tuvimos también que pasar por entre los árboles. Ya se estaba haciendo tarde, pero después de instalarnos teníamos pensado meternos un rato al bosque a explorar. La vista desde ese pequeño lugar era impresionante. Al frente, del otro lado de la laguna, se veía la única zona donde estaba permitido acampar. Ese lugar que de día rebosa de visitantes, de puestos de comida, de caballos, ahora estaba completamente vacío. Esa noche, a diferencia de muchas otras noches, aparte de nosotros, no se quedaría nadie a acampar. Nos miramos entre ella y yo. Nos habíamos quedado completamente solos. Sentí un poco de nervios. Era evidente en mi semblante. Ella entonces trató de tranquilizarme, convenciéndome de que nos haríamos suficiente compañía y que nos cuidaríamos entre los dos. Funcionó por un momento, porque a pesar de que ella se escuchaba confiada, pude ver que también estaba un poco nerviosa. Entre los dos armamos la tienda, sacamos las cosas de la mochila y las acomodamos en su respectivo lugar. Aprovechando los últimos rayos del sol, al terminar de instalar, nos fuimos directamente al bosque. A pesar de que aún había claridad en el cielo, al interior del bosque ya no se veía nada. Las lámparas ayudaban poco. Si hubiéramos llegado un poco antes, estaríamos dando una caminata por pura diversión. En ese momento, ya solo estábamos buscando unas cuantas ramas para encender una fogata. Las ramas que encontrábamos estaban húmedas, muy pocas servían para prender el fuego. Estuvimos más de media hora y sin haber podido reunir ni la mitad de lo que estábamos buscando, nos desesperamos y nos salimos de ahí. Afuera ya era de noche. La laguna resplandecía por el brillo de la luna, pero más hacia el frente ya no se podía ver nada, tampoco hacia el bosque que nos rodeaba. Caminamos un poco más hacia la casa de campaña. Antes de llegar notamos que había una pequeña tienda instalada a un lado de la nuestra. Afuera de ella no había nadie. En ese momento no lo vimos como una amenaza. Solamente nos sorprendió por el hecho de que no habíamos visto a ningún otro visitante cerca. Nuestra primera intención era alejarnos de los demás, pero luego de que vimos que sí estaríamos por completo solos, no parecía tan malo haber conseguido compañía. Me acerqué a la tienda, les hablé. Sacudí un poco la tela, pero en el interior no había nadie. Me encogí de hombros y regresé a mi casa de campaña. A falta de fuego, nos estuvimos un rato encerrados, acomodando las cosas, platicando. Aproximadamente 20 minutos después escuchamos ruidos. Los dos pensamos inmediatamente en los vecinos. Entonces salí y me encontré con un par de jovencitas. Eran unas muchachas de 20 y tantos años. Mi esposa salió y nos presentamos los cuatro. Nos dijeron que habían llegado temprano, dejaron sus cosas amarradas a un árbol y habían bajado a Huitzilac a comprar alimentos, y cuando regresaron ya no quedaba nadie en el campamento. Entonces vieron nuestra tienda y no tuvieron más opción que acercarse a nosotros para no quedarse solas. Mientras nos contaban eso, no podíamos dejar de notar que se veían asustadas. Estuvimos conviviendo un rato más, cenamos juntos y poco antes de la medianoche cada quien se retiró a su casa de campaña. Mi esposa y yo nos recostamos y seguíamos charlando. Estábamos agarrados de las manos. Por una parte del techo de la tienda se podía ver el cielo.
Guardamos silencio un momento. De pronto escuchamos un grito que venía de la otra casa de campaña. Me sobresalté y me asomé. La tienda de las muchachas estaba abierta. Afuera de esta, una de las chicas miraba con horror hacia los árboles. La otra estaba aún dentro de la tienda. Salí acompañado de mi esposa. No dijimos nada, solo nos acercamos. La joven estaba semi-paralizada por el miedo. La otra muchacha entonces salió de la tienda y con la voz entrecortada nos dijo que vieron que alguien las estaba observando. Mi esposa buscaba con la mirada a la persona de la que ellas hablaban. Entonces nos comentaron que cuando llegaron a la laguna, vieron que un hombre las había estado siguiendo. Al principio había estado acechándolas. Luego el hombre se fue a los árboles y desde ahí las estaba mirando con unos binoculares. Lo único que recuerdan de ese hombre era su camisa y su sombrero. Todos nos quedamos callados. Ellas se habían acercado a nosotros para sentirse seguras, pero la verdad es que ni nosotros nos sentíamos seguros. En un instante, mi esposa se llevó la mano a la boca y dio un grito ahogado. Volteó a verme y me hizo una seña. Me mostró un punto en dirección hacia los árboles. Ahí había un hombre. Un hombre alto, con sombrero. No podía verle algún otro detalle. Ese hombre nos desafió con la mirada. No se retiraba y no dejaba de vernos. Las muchachas, al igual que mi esposa, dieron 2 pasos hacia atrás, dejándome al frente. Realmente no tenía nada a la mano que pudiera ocupar como un arma. Además había una alta probabilidad de que aquel hombre trajera consigo una pistola. Sentí que era mi responsabilidad confrontarlo. Entonces avancé. En esas circunstancias no me quedaba de otra más que arreglarlo a la buena. Y si fuera el caso de que nos quisiera asaltar, creo que muy poco podría hacer para persuadirlo. En el instante en que dio un paso al interior de la arboleda, el hombre retrocedió y desapareció. No estoy seguro de que ellas lo hayan visto desaparecer también. Di unos cuantos pasos más hacia el frente y miré hacia todos lados. Ya no había nadie. Regresé al campamento. Les expliqué lo que acababa de suceder ante mis ojos. Luego de ese encuentro, ya nadie quiso volver a encerrarse en las tiendas. Para mi sorpresa, las muchachas sí habían conseguido varas, ramas secas y pedazos de madera para la fogata. Mientras armaba la base, me vino a la mente la imagen del hombre del sombrero. Llegué a la conclusión de que se había acercado porque pensaba que en el campamento solo encontraría a un par de chicas asustadas. Me tranquilicé convenciéndome de que ahora que nos había visto como grupo, no volvería por acá. Abrimos una bolsa de frituras y acercamos los pies y las manos a la fogata. Nos olvidamos del asunto tan pronto comenzamos a platicar de nuestras vidas, de nuestros trabajos y las cosas que hacemos en nuestro tiempo libre. El fuego ardió por unas cuantas horas. Estuvimos despiertos un buen rato, pero poco a poco nos empezó a pesar el cansancio a todos. Las chicas se retiraron a dormir, se despidieron y nos dieron las gracias por hacerles compañía. Quedamos mi esposa y yo. En ese momento le ofrecí que se fuera a la tienda a recostar en lo que apagaba el fuego y recogía las cosas. Ella decidió quedarse a mi lado. Me acompañó mientras yo terminaba. Me acerqué a la laguna y colecté agua con un pequeño plato de plástico.
Lo vertí sobre la fogata y ésta se empezó a consumir. Logré que se apagara por completo hasta la tercera vez que le eché agua. Una columna de vapor se alzó hasta el cielo. Cuando todo rastro de la fogata se esfumó, entre los árboles apareció algo. O más bien, por fin pudo hacerse visible. Decenas de luciérnagas iluminando brevemente la entrada al bosque. Pequeñas lucecitas vibrando entre los troncos, entre la vegetación. Nuestros ojos veían el espectáculo con asombro. La verdad es que, habiendo fijado la mirada en la fogata durante tanto tiempo, nos había dejado deslumbrados. Creíamos que estábamos viendo luciérnagas, pero cuando nuestros ojos se acostumbraron a esa oscuridad total, descubrimos que no eran luciérnagas lo que había entre los árboles. Las luces provenían de delgadas velas sostenidas por hombres y mujeres que, al igual que el hombre del sombrero, nos vigilaban a la distancia. No hablaban entre sí, no se movían, no parpadeaban, solo permanecían de pie, inmóviles, con las velas en las manos. Las muchachas en la otra tienda roncaban, mientras mi esposa y yo mirábamos con horror a todas esas personas al acecho. En los bordes contrarios de la laguna también estaban estas mujeres y estos hombres, entre la vegetación, hacia lo alto de la arboleda. Esas caras, esas siluetas lejanas no las alcanzábamos a ver, solo veíamos las pequeñas luces. Estaban en todas direcciones. Se sentían las miradas posadas sobre nosotros. No supimos qué hacer. No sabíamos si sería adecuado despertar a las muchachas para irnos de ahí. Pero, ¿y luego? ¿Dónde pasaríamos el resto de la madrugada? Entre todas esas personas, sosteniendo una de las velas, estaba el hombre del sombrero. El sol no tardaría en salir, pero mientras no queríamos movernos, hablar ni hacer ningún ruido. La situación era insostenible, y fuera lo que fuera a pasar, nada ganaríamos con permanecer aterrados ante la vista de todos. Comenzamos a levantar nuestras cosas. Lo hicimos con exagerados gestos y movimientos para que nos vieran marcharnos. Justo cuando terminamos, los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte. Cuando eso sucedió, las luces en sus manos ya se habían apagado. Era tan solo cuestión de minutos para que todos regresaran al bosque o a donde sea que hubiesen salido. Las muchachas se despertaron con la luz del día. Nos vieron partir sin despedirnos. Ellas jamás se enteraron de lo que sucedió en la madrugada. Nunca supimos quiénes eran ellos, por qué permanecieron escondidos en el bosque y por qué no había vigilancia esa noche. Por cierto, esa fue nuestra última visita a las lagunas de Zempoala. 2. Mapaches. He hecho esto por más de 15 años. Subir la montaña, conectarme con la naturaleza, ponerle pausa a mi vida cotidiana. Desde hace 6 años ya no vengo solo, me acompaña mi perro. Un aventurero schnauzer gris que carga en el lomo un chaleco con su alimento y una botella de agua. Él es una gran compañía, no pone peros ante ninguna situación. Corre, salta y me sigue a donde yo vaya. Estos días de excursión, en este enorme bosque, puedo hacer lo que quiero sin necesidad de la aprobación de otra persona.
Pensar de esta manera me ha conducido a lugares muy poco explorados. La experiencia de las decenas de viajes anteriores me llevó a identificar los lugares donde se puede apreciar el paisaje, la zona donde se puede conseguir agua limpia y donde puedo recolectar o cazar alimento. También el mejor sitio para acampar. Siempre lo hago en el mismo punto, a un costado de aquellos árboles que bien soportan una hamaca. De la última vez que estuve ahí, aún permanecía el círculo de piedras donde hice la fogata. Luego de instalar completamente la tienda, me fui a ese círculo para elaborar la fogata y encender el fuego. En esta ocasión no cazaría nada. Traía conmigo varias latas. Solo sería cuestión de calentar sus contenidos en un pequeño sartén. Cuando la cena estuvo lista, saqué de la mochila un platito de metal, lo puse en el piso y en él serví un viscoso pudín de vegetales y pollo que obtuve de una lata. Güero, mi perro, lo devoró en menos de 30 segundos. Yo entonces me dispuse a cenar. Comí en silencio, escuchando los insectos, mirando el verdor de las hojas en los árboles, oliendo la humedad de la tierra e imaginando por dónde vería salir la luna en un par de horas. Repentinamente oscureció. El cielo estaba despejado y las estrellas ya estaban apareciendo en el firmamento. Decidí dejar la fogata un rato más. Encendí también un pequeño reflector y lo coloqué dentro de la casa de campaña. El sartén, las latas de comida, los platos, el mío y el del perro, todo estaba regado, tirado sobre la tierra a un lado del fuego. Yo me había acostado en la hamaca. Estaba absorto en mis pensamientos cuando recordé que no podía quedarme dormido sin antes alzar los restos de comida y asegurar los desperdicios en bolsas de basura bien cerradas. Lo contrario atraería a los mapaches, animales nocturnos que si encuentran un poco de comida son capaces de saquear todo el campamento. Recogí hasta la última migaja de comida, o al menos eso creí. Me metí a la casa de campaña. Güero entró detrás de mí. Me acomodé en el saco de dormir y caí rendido, conciliando el sueño instantáneamente. A las 3 de la mañana me despertó un sobresalto. Era Güero. Ladraba frenéticamente. Sus ladridos eran fuertes y constantes. Él estaba alerta, ladrando hacia la entrada de la casa de campaña. Me asusté. Estaba temblando y mi corazón latía con rapidez. Sentí miedo, porque además de que los ladridos me habían arrancado violentamente del sueño, Güero me estaba avisando que había alguien afuera. Tal vez no sea extraño para ti, pero déjame decirte que estaba internado en el bosque, a unas horas de la población más cercana. No tendría por qué haber alguien por ahí. Además recuerda que eran las 3 de la mañana. Traté de tranquilizarme. También traté de pensar qué podría hacer en caso de que repentinamente me convirtiera en víctima de un ataque o de un robo. Busqué a tientas una navaja multiusos en los bolsillos laterales de la mochila, todo esto tratando de no hacer ruido. Cuando la tuve entre mis dedos escuché el ruido de las latas de comida. Me tranquilicé instantáneamente porque llegué a la conclusión de que aquel intruso al que el perro le estaba ladrando seguramente era un mapache o un grupo de mapaches. Levanté con cautela el cierre. Poco a poco abrí la puerta de la casa de campaña. Afuera no se veía absolutamente nada.
Busqué con la mano unas cuantas piedras. Cuando tuve varias en mis manos, las lancé hacia donde imaginé que estaban los mapaches. Escuché que unas piedras golpearon la tierra, otras chocaron con otras piedras y una golpeó una de las latas. Pensé que eso los ahuyentaría, pero en menos de un minuto volví a escuchar ruidos afuera. El perro había dejado de ladrar, pero seguía en estado de alerta. Miraba con locura hacia un solo punto. Volví a sacar la mano de la tienda y la extendí sobre la tierra. Tanteando el suelo, de pronto toqué una rama. Era una rama un tanto grande. La tomé con fuerza y la lancé hacia el frente. La rama hizo un poco de ruido, pero no lo suficiente para finalmente espantar a los animales. Noté que tenía una botella de agua cerca. También la aventé. Luego tomé uno de mis tenis, lo saqué de la tienda y lo lancé con fuerza. Tomé el otro y antes de lanzarlo también, dudé. Pensé que justo acababa de cometer un error. Sería una desgracia que en lugar de ahuyentarlos, lo único que consiguiera era que cuando decidieran irse se llevaran mis tenis. Respiré profundamente y regresé al interior de la casa de campaña. Los mapaches seguían haciendo ruido. Entonces, en la penumbra, en la esquina de la tienda, alcancé a ver el plato metálico de mi perro. Lo tomé y sin pensarlo lo lancé hacia afuera. Este sí provocó un estruendo. Chocó contra algunas rocas, me imagino, y luego rebotó, haciendo un escándalo que despertó a algunas aves que comenzaron a trinar entre los árboles. Esta vez sí funcionó. Ya no se escucharon más ruidos y después de unos minutos pude volver a dormir. Mi idea siempre fue levantarme al amanecer, la luz del sol asomándose por el horizonte, reflejada en la casa de campaña, sería suficiente para despertarme. Sin embargo, cuando abrí los ojos me llevé un pequeño susto. Pasaba del mediodía. Creo que lo que me despertó fue el hambre. Tenía el estómago vacío y en gran parte me sentía desubicado. Levanté el cierre para abrir la puerta de la casa de campaña y al asomarme hacia el exterior vi algo estremecedor. A unos centímetros de la entrada estaba un montón de piedras. A un lado, el tenis que había lanzado, una rama grande, una botella de agua y el plato de metal. Todo estaba acomodado afuera de mi tienda. Miré hacia todos lados y vi las bolsas de basura intactas. Sentí algo extraño en lo más profundo de mi ser. Era obvio que en la madrugada no fue un mapache lo que apareció en mi pequeño campamento. No supe y ojalá nunca sepa qué fue. Pero lo que sea que haya sido, estuvo muy cerca de nosotros, y no solo eso, estuvo mucho tiempo ahí, tomando todas las rocas que le había lanzado y colocándolas frente a la casa de campaña, levantando los demás objetos y poniéndolos frente a mí como una señal, como una contestación. Sigo haciendo estas excursiones, solo que después de esa experiencia, no puedo evitar sentirme observado en las noches. ¡3! La casa en el bosque. Llevamos 4 horas caminando, subiendo por los senderos. En cualquier momento encenderíamos las luces para poder guiarnos. Según los cálculos, estaríamos llegando antes de que anocheciera.
muy a tiempo para encender una fogata y colocar el campamento con luz de día. Pero en el camino nos fuimos distrayendo. Hicimos varias escalas para tomar agua, para descansar, para ir al baño. Sinceramente pensé que todos estaríamos de acuerdo que cuando comenzara a ocultarse el sol, buscaríamos inmediatamente el mejor lugar para instalar el campamento. Sin embargo, la noche cayó sobre nosotros y no nos detuvimos. Los demás tenían razón. Caminar, subir a esa hora era impresionante. Tan pronto como se hace de noche, se enciende un misterioso y maravilloso ecosistema. Todo sorprende a tu alrededor. Los ruidos que hacen las aves, las sombras de los árboles proyectadas en la tierra, el sendero que se va iluminando frente a nosotros, la sensación de soledad y de libertad. A las 6 horas de recorrido, ya no era yo el único quejándome. Las mochilas comenzaban a pesar sobre nuestras espaldas. Hacía hambre y justo sería buscar un claro para acampar. Miré mi reloj. Las 9 de la noche. En ese momento me pregunté hasta qué hora tomaríamos un descanso. Ya todo me parecía igual. Solo podía pensar en una cosa: instalar ese campamento. Al cabo de 30 minutos mis plegarias fueron escuchadas. En un instante todos se detuvieron. El que iba al frente nos avisó que estábamos a medio camino de nuestro recorrido total, pero que ya era hora de descansar hasta el día siguiente. Los demás comenzaron a bajar sus mochilas y a explorar los alrededores, buscando un lugar plano e idóneo para colocar las casas de campaña. Yo me detuve un momento y observé al guía. Él miraba en todas direcciones. Parecía que le costaba bastante trabajo reconocer el lugar donde él había decidido que nos quedaríamos a acampar. Una compañera y su esposo se separaron del grupo en búsqueda de varas, ramas y madera seca para la fogata. Dejaron su mochila y se fueron hacia el norte. Mientras los demás armábamos las tiendas, me pareció ver que se encendía una luz a la distancia. Interrumpí mi tarea. Miré hacia la luz. Estaba situada a no más de 50 metros. Al principio no pude ver bien qué era, porque la lámpara de uno de mis compañeros me había deslumbrado varias veces. Para enterarme de qué se trataba, me separé momentáneamente del grupo. Era una casita, una pequeña casita a mitad del bosque. Las luces estaban encendidas en el interior, y según las sombras proyectadas en las cortinas, pude notar que habían 2 o más personas ahí. De pronto, a mi lado apareció alguien. Era uno de mis compañeros que me siguió y quería saber qué estaba viendo. Entonces le señalé la pequeña casa que teníamos al frente. La contemplamos y después de un momento llegamos a la misma conclusión. Lo más prudente sería visitar esa casa, tocar la puerta y preguntarle a sus dueños si no existiría algún inconveniente con que nos quedáramos a acampar en esa zona. Regresamos con el grupo y les avisamos a todos lo que justo habíamos encontrado. Todos estuvieron de acuerdo con nuestra idea. El guía fue el único que no opinó, solo guardó silencio y nos miró tomar la decisión. Le pedí a uno de los que habían terminado de montar su tienda que me acompañara a visitar esa casita. Mientras nos dirigíamos a ella, entre nosotros nos preguntábamos quién viviría en un lugar tan alejado. Luego nos surgió la idea de que probablemente sería alguien que no estuviera tan acostumbrado a las visitas. Nos detuvimos un momento,
reconsideramos la situación y si no nos permitían quedarnos, el campamento ya casi estaba instalado por completo. Volteamos hacia donde estaban los demás compañeros. Los vimos a unos 100 metros de distancia. La fogata ya estaba encendida. Había sucedido algo extraño y nosotros aún no nos dábamos cuenta. Miramos de nuevo al frente. La casa a mitad del bosque aún se veía a lo lejos, aproximadamente a unos 50 metros. Seguimos caminando, platicábamos, mirábamos para todos lados. 5 minutos después nos volvimos a detener. Por más que avanzábamos, parecía que no nos acercábamos a esa casa. Volteamos a ver a nuestros compañeros. El campamento apenas se veía a lo lejos, una distante luz producida por la fogata. La pequeña casita, con sus luces, sus ventanas y su derruida fachada, seguía a la misma distancia de nosotros. Creo que ya es momento de regresar, me dijo mi compañero. Estaba igual de confundido que yo. Si seguíamos caminando, en algún momento dejaríamos de ver el campamento y en el peor de los casos, quedaríamos perdidos en medio del bosque. Dimos la media vuelta y regresamos con el grupo. No podría asegurar qué era lo que estaba pasando por la cabeza de mi compañero y tampoco me atreví a preguntar, pero casi estaba seguro de que venía aterrado por la misma idea que yo traía en la mente. No voltear, no mirar lo que había quedado a nuestras espaldas, porque si no habíamos podido acercarnos a esa casa, era por algo que seguramente no entenderíamos. Regresamos al campamento. Todos estaban concentrados en sus propias tareas, así que nadie nos hizo preguntas. Mi compañero me ayudó a armar la tienda. Cuando terminó se fue hacia su casa de campaña. No volví a cruzar palabra con él en toda la noche. Todos cenamos frente a la fogata, conversamos un poco y antes de la medianoche la mayoría nos fuimos a dormir. El fuego ardió todavía un par de horas más. La pareja que lo había encendido permaneció frente a él hasta la madrugada. En todo ese rato en que ellos estuvieron despiertos, yo también estuve dando vueltas dentro de mi bolsa de dormir. El piso era bastante incómodo. Dudaba si esa noche podría conciliar el sueño. 1000 cosas pasaban por mi mente, pero ninguna de ellas tuvo que ver con la casita que estaba cerca del campamento. Lo había olvidado por completo. En un repentino instante, la fogata se extinguió. No se escuchó que le echaran agua o tierra. La luz, provocada por el fuego y reflejada en la tienda de campaña, simplemente se fue. Las risillas y susurros de la pareja que se había quedado despierta desaparecieron también en el mismo instante. Fue muy extraño. Después de eso, se hizo el silencio. En cada casa de campaña seguro todos dormían. Ya nadie hacía ruido, ni el más mínimo. Estaba cansado, pero no tenía sueño, y ahora mucho menos. Estaba ansioso por escuchar un ronquido, una vocecilla de alguno de mis compañeros. Cualquier señal que me borrara de la cabeza la estúpida idea de que me había quedado solo. De pronto se escucharon pisadas a lo lejos. Las hojas secas crujían avisando que alguien se estaba acercando al campamento. Me levanté, me senté y traté de no hacer ruido para escuchar de qué se trataba.
No noté ningún ruido de nadie más en el campamento. Sería yo el único que estaría despierto. Antes de que se apagara la fogata podía ver sombras proyectándose, pero ahora afuera nada iluminaba las tiendas. Los pasos crecieron, venían en mi dirección. Además de los pasos, no podía identificar ningún otro sonido al exterior. Esta persona se detuvo frente a mi tienda. Yo no supe si debía asomarme o esperar. Esperar a que me hablara, a que se fuera. Esperar a que fuera la otra persona quien diera el primer paso. Entonces, muy cerca de mi oído, pegado a la pared de la tienda, un hombre me susurró: «Shh, no hagan tanto ruido, no dejan dormir». Esa voz me paralizó. La escuché tan cerca de mí que me provocó un espantoso escalofrío. No tenía sentido. Ya nadie estaba haciendo ruido. Tenía más de 20 minutos que el campamento había quedado sumido en un profundo silencio, y aún así, cuando la fogata estaba encendida, los susurros de la pareja apenas se escuchaban. No pude identificar cuando la persona se retiró. No podía ver su sombra proyectada en ningún lado y tampoco me atrevía a asomarme, ni a moverme, a nada. Sentía que él seguía ahí. Estaba tan asustado que no me atrevía a recostarme nuevamente. No quería delatarme. Estuve así por más de 40 minutos. Cuando me convencí de que esa persona no podría haber permanecido ahí tanto tiempo, volví a recostarme y luego de un rato me quedé profundamente dormido. Horas después desperté. Unas cuantas gotas de rocío acumuladas en el techo de la tienda de campaña cayeron en mi cara. Abrí los ojos y recordé inmediatamente lo que había pasado en la madrugada. Con la luz de la mañana mostrada en las paredes de la tienda, me animé a salir. Afuera se escuchaban las voces de mis compañeros. Algunos ya habían empezado a empacar, querían estar listos para partir luego de desayunar. Abrí la puerta de tela de la tienda. El frescor de los árboles inmediatamente me envolvió. Salí tambaleándome. Lo primero que vi fue algo que me dejó pasmado. La casita, la pequeña casita en medio del bosque, estaba ahí, a menos de 10 pasos del campamento. Habíamos dormido espantosamente cerca de esa casa, pero eso no era todo. La casa no tenía puertas ni ventanas. En su interior, la vegetación se había apoderado de los espacios. Al fondo, donde ni siquiera había techo, un árbol se extendía desde el suelo hasta lo alto. Ese lugar era inhabitable, y seguro había sido así por décadas. No fui el único que vio las luces, las sombras proyectadas sobre las cortinas, y escuchó el susurro de estas personas en su interior. El guía estaba listo para reanudar el camino, y ver la casa no lo tenía sorprendido como a nosotros. En un momento, los demás nos preguntaron qué era lo que habíamos visto cuando nos acercamos a la casa la noche anterior. ¿A quién habíamos visto? ¿A quién le habíamos pedido permiso? Les contamos que no habíamos podido llegar a la casa, que aparentemente por más que camináramos no llegábamos a ella. Eso nos dejó a todos helados. Sin haber podido desayunar, continuamos subiendo la ladera. Nos detendríamos unos metros arriba. Lo que debimos hacer la noche anterior, lo estábamos haciendo en ese momento. Alejarnos lo más posible de esa casa, de esa espantosa casa en medio del bosque.
Esta recopilación quedará inmediatamente integrada a una lista de reproducción donde encontrarás más recopilaciones de relatos de terror. Suscríbete, recomiéndanos, activa las notificaciones, deja tus comentarios. Puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook o por el correo conejonegroteobserva@gmail.com. ¿Tienes alguna experiencia extraña en un campamento? Mándanosla. Ya estamos reuniendo más relatos para una segunda recopilación. Buenas noches y hasta pronto. Alguien te observa en la oscuridad.